Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos. Seguimos escuchando las palabras de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro Dios. Bienvenidos todos y escuchemos a los pies del Maestro. Lucas capítulo 7, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 7. Estamos en el versículo 24. Dice la santa palabra del Señor así: Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos lo oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú enviaste un Juan el Bautista delante de tu rostro a nuestras vidas para anunciar al Mesías, para anunciar que el Salvador venía a nuestras vidas y había venido al mundo para perdonar pecadores. Te damos gracias, Señor, por esos hombres o esas mujeres valientes que hablaron tu palabra en el poder de tu Espíritu, bajo tu orden celestial, y trajeron un fruto que glorifica tu nombre para siempre. Padre, queremos nosotros estar conscientes del tremendo privilegio de poder ser llamados hijos de Dios, pertenecientes al reino de Dios, por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, revélanos más acerca de quiénes somos en Cristo, como lo hizo nuestro Señor Jesús cuando habló esta porción de la Santa Palabra. En Cristo Jesús sea tu bendición para todos mis hermanos, hermanas en la fe, que comparten este tiempo escuchando tu palabra, y seas tú, Señor, glorificado en todos, y los salvos vengan a arrepentimiento genuino y fe viva y renovada en Cristo Jesús. Amén. Juan el Bautista, recordemos que ayer veíamos cuando Juan el Bautista mandó preguntar acerca de Jesús, que si él era el que habría de venir o si tenían que esperar a otro. Eso vimos anoche en la escritura anterior. Sin embargo, lo que vemos ahora, que estos hombres se fueron, los discípulos de Juan se fueron, y entonces Jesús dice aquí, comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Vean cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Fue hablar de un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús
delante, dice aquí, de las multitudes comenzó a hablar de Juan. ¿Por qué? Ahora, ¿qué fue lo que dijo de Juan? Veamos, o mejor dicho, escuchemos lo que hizo. Les dice a ellos, a todas las multitudes, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, en el desierto puedes encontrarte una caña que está simplemente siendo llevada de aquí para allá por los vientos que hay. El desierto es un lugar muy solitario, es un lugar árido, es un lugar extremo, es un lugar solitario. Y en vez de ser, porque es la comparación que hace el maestro, nuestro maestro, nosotros somos discípulos y queremos aprender de él. Y nuestro maestro Jesucristo nos pone en comparación a Juan el Bautista con una caña simplemente moviéndose por los vientos, las ventiscas que hay en el desierto. Dice, ¿eso salieron a ver ustedes al desierto, al sitio donde nadie quiere estar? Una simple rama ahí. Y luego dice, más que salieron a ver. Otra vez pregunta, ¿qué es lo que ustedes buscaban ver en Juan? O sea, primero lo compara como algo que se está nada más yendo para aquí, para allá, sin sentido, se está dejando llevar. Pero Juan no se estaba dejando llevar. Juan estaba y había vivido hasta ese momento una vida realmente apartada, en desierto, vestía de la manera más simple, humilde que se pudiera vestir en ese momento, extraña para los pobladores de la época. Y pregunta, segunda vez que pregunta, ¿qué salieron a ver? Jesús hablando de Juan el Bautista. Un hombre vestido con ropas finas, obviamente lo contrario, ¿verdad? O sea, fue un hombre vestido con ropajes reales, con una gran pompa y una gran multitud siguiendo y atrás de él. No, era un hombre con piel de camello, era un hombre que comía miel de abeja en sandalias. Claro que no era un hombre vestido con ropas finas. Dice, miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Tercera vez que pregunta, versículo 26, pero, ¿qué salieron a ver? ¿Se fijan? Fijémonos en la insistencia. 3 veces pregunta, ¿qué es lo que ustedes buscaban en Juan? ¿Qué era? ¿Era la gran figura real, vestido con ropas finas? No. El maestro nos enseña, esos están en el palacio, están en la corte, tienen muchos a su alrededor, su fama es muy grande. No, Juan no era de esos. Sabemos de dónde venía en el desierto, sabemos qué ropas vestía, las más salvajes, las más sencillas, las más simples. ¿Qué salieron a ver? Versículo 26. ¿Un profeta? O sea, ¿realmente salieron a ver un profeta? Sí, les digo, y es uno que es más que un profeta. O sea, no es solo un profeta, es más que un profeta. Y dice, este es aquel de quien está escrito. Ahora ya ubica quién es Juan el Bautista. Este es aquel de quien se escribió. He aquí yo envío mensajero delante de tu faz. Entonces, está hablando de un mensajero directamente enviado por Dios. Yo envío mi
mensajero delante de tu faz. Mi mensajero. ¿Saben? Juan era un mensajero que le pertenecía al Señor y era enviado por su Señor, quien preparará tu camino delante de ti, quien tenía un propósito muy definido: preparar camino para el Señor delante del Señor Jesús. Ese es Juan el Bautista. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Te has hallado en Cristo Jesús con un motivo o un propósito en tu vida tan diferente al que originalmente tenías? ¿Has tenido que dejar atrás sueños de grandeza, de ropas finas, de palacios y de lujos por causa de vivir una vida solitaria, desértica, a solas, en la intimidad con tu Creador y con tu Dios y Salvador, que ahora te está preparando y te está dando el mensaje y lo está escribiendo en tu corazón y en tu vida para que puedas tú proclamarlo delante de Él? ¿Quién eres tú? ¿Estás en el propósito tuyo o estás en el propósito del Señor? Porque todos tenemos nuestros propósitos, pero aquel que no está dispuesto a perder su vida tampoco va a ganar la vida verdadera que es en Cristo Jesús. Aquel que no está dispuesto a perderlo todo por causa de Él no puede ser su discípulo. Eso dijo nuestro maestro también. Y entonces en el versículo 28, vean lo que dice, esto es tremendo. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. O sea, en todos los que hasta este momento han nacido de mujeres, nadie mayor que Juan. Tú puedes decir, bueno, pero Moisés, ¿acaso no fue más grande? O sea, Juan el Bautista no hizo ningún milagro, Todos los profetas, Antiguo Testamento, Elías, Eliseo, todos los profetas, Moisés, ¿cuántos profetas, cuántos hombres de Dios no fueron tan usados por Dios con tremendas maravillas y milagros? Pero Jesús aclara y está honrando al hombre, Juan el Bautista. No hay nadie hasta este momento en la historia de la tierra más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Quién es o quiénes son? Porque aquí habla del más pequeño. Quiere decir que hay grandes, hay medianos, hay pequeños. El más pequeño en el reino de Dios, mis amados. Aquí está Jesucristo hablando. Cuando Jesucristo habló en Marcos 1:15, dijo claramente: el reino de Dios se ha acercado, por tanto arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesucristo vino anunciando el reino. Jesucristo fue a la cruz después de vivir una vida en total obediencia al Padre, y fue a la cruz sin pecado alguno para tomar nuestros pecados sobre Él, para ofrecerse como un sacrificio perfecto a favor nuestro, para el pago de nuestras maldades. Recibió el justo juicio, la ira, la justicia perfecta de Dios, la recibió sobre Él, para que nosotros recibiéramos, así como Él recibió nuestros pecados, nosotros su perfecta justicia, cubriéndonos. Él fue el Cordero de Dios que se ofreció para quitar el pecado del mundo. Y Él resucitó de los muertos y mostró que es el dador de vida. Ascendió al trono y fue coronado como Señor y Rey de toda la creación.
el reino establecido. El reino establecido. Y falta, el reino se ha establecido cuando Jesús envía su Espíritu Santo después de resucitar de los muertos, después de ascender, y cuando envió su Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando envió su Espíritu Santo y selló los corazones de los suyos, el reino de Dios había llegado a los corazones de todo creyente. Y a partir de ahí empezó a vivirse en el reino del Señor por el Espíritu del Señor que nos ha sido dado. Por eso dice nuestro Señor Jesús, el más pequeño en el reino de Dios. El que tiene un minuto de ser salvo, el que tiene un minuto de ser sellado, el que tiene un día, el que conoce solo 3 versículos, 4 versículos, que son los que les dieron cuando les predicaron el Evangelio. El más pequeño es más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ahora el reino del Señor está en él. Porque ahora tiene toda la perspectiva, toda. No como Juan el Bautista, que tenía una visión limitada. Nosotros, los que somos hijos del reino de Dios, los que no pertenecemos ya a Satanás, sino que fuimos sacados del reino, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Satanás al reino de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros, a los ojos del Señor, somos lo más grande, porque es su gloria en nosotros lo que debe ser visto. Es Jesucristo mismo el que debe ser valuado. Vean cómo termina esa sección en el versículo 29. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos lo oyeron, reconocieron la justicia de Dios. Todos, tanto pecadores como los del pueblo, todos lo oyeron y reconocieron la justicia de Dios. ¿Y qué dijeron? Queremos ser bautizados por Juan. Todos reconocieron la justicia. A todos en ese momento les fue revelado el juicio de Dios. Y se fueron a bautizar con Juan. Versículo 30. Pero los fariseos, los intérpretes de la ley, rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. ¿Se fijan? Hay gente que va a decir, mis propósitos son mejores que los de Dios. Y la luz vino a ellos, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El orgullo todavía los tenía cegados en su entendimiento. Y obviamente, mi amado hermano, mi amada hermana, esta grandeza no es para envanecernos, esta grandeza es para humillarnos. Esta grandeza es para decir, no es posible, no puede comprender cuán grande ha sido la misericordia de Dios para conmigo, pecador. Y cuánta falta he tenido de no poder ser vivo testimonio de que el reino de Dios está aquí en la tierra, en medio de su iglesia, en cada uno de nosotros, tú y yo. Que Dios nos conceda arrepentimiento para poder realmente vivir en lo que somos, hijos del reino. Y no para mostrar nuestra grandeza, la grandeza del Rey. Su nombre es Jesús. Y por eso estamos esta noche escuchando sus palabras, porque sus palabras son vida y son espíritu. Que el Señor te bendiga, amado hermano, hermana, y que el Señor establezca su reino con muchos más a través de tu vida. Buenas noches a todos. Gracias por estar en este mismo sentir. Y si Dios nos concede vida, mañana continuamos escuchando al Maestro.